Salud, dinero y amor. Todo pasa por ahí. Siempre por 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor y lo prometido es deuda. El día de hoy vamos a pasar una segunda parte de la entrevista con el doctor Francisco Gil Díaz, una entrevista verdaderamente interesante. Habla sobre la industria de las telecomunicaciones, habla del IFT, habla del jugador dominante Telmex y por supuesto también habla un poco de su vida personal y de qué opina y qué calificación le da a alguno de los secretarios de Hacienda. Aquí está la entrevista solo para ustedes. Póker de Ases de Salud, Dinero y Amor. Siempre por 88.9, tráfico y clima cada 15 minutos. Otro de los grandes temas que aquí platicamos con el doctor Francisco Gil Díaz, aun cuando él dice que no es médico, es el de telecomunicaciones. Hablaba hace un momento de grandes retos, todavía hace falta regulaciones. Parece ser que la banca en móvil ya está. ¿Qué es lo que visualiza y cuáles son estos retos en materia de telecomunicaciones? Bueno, el aprovechamiento de las comunicaciones móviles para los pagos y para transferencias y para depósitos se está dando y no tiene nada que ver con la reforma de telecomunicaciones. Eso se iba a dar de cualquier manera. Tenía que ver más bien con medidas que finalmente a lo largo de los años ha ido tomando la Secretaría de Hacienda junto con Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria, para que estas operaciones se puedan dar. Tiene que ver con el hecho de que se desarrollaron los sistemas de pago electrónico por parte de Banco de México, el SPEGO y luego el SPEI, que la interoperabilidad en las transacciones financieras. Pero el desarrollo de las telecomunicaciones está pues en un compás de espera, porque todavía no estamos observando que los dos elementos troncales de la reforma se materialicen, que son la oferta de referencia, que no tiene condiciones de entrega, de calidad y de precio para que funcione, y la desagregación del bucle, que no tiene nada que ver con que te alacies el pelo, Claro. sino Prometemos peinarnos. sino con el acceso al último kilómetro, el último centímetro de la infraestructura del dominante. Mientras las condiciones, y allí otra vez, de precio, calidad y tiempos de entrega no sean las que le permitan a la competencia utilizar la infraestructura del dominante, como se ha hecho en otros países donde sí ha habido reforma de telecomunicaciones, pues la reforma sigue siendo letra muy bien pensada. La reforma, tanto la constitucional como la reforma secundaria de las leyes de telecomunicaciones, pues fue sensacional. Estuvo muy bien pensada, tiene una gran estructura, prevé una cantidad enorme de circunstancias, pero no se ha aplicado. Ya. Precisamente, Francisco Gil Díaz, usted tiene ya varias décadas también pugnando por este tema de la competencia en el sector de telecomunicaciones. ¿Por qué no está funcionando este tema con el jugador dominante? ¿Qué hace falta para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones aplique la reforma como se escribió, como se pensó? Pues hace falta que establezca, con base en las facultades que tiene, que son inmensas, las condiciones en lo que acabo yo de platicar: precio, tiempos de entrega y calidad de servicio. Eso todavía no sucede, lo estamos esperando. Ha habido algunos avances, no se puede negar que ha habido algunos cambios, pero los dos principales, que son estos que acabo de mencionar, no los estamos viendo. Y mientras eso no suceda, mientras no veamos que las empresas, y no me refiero únicamente a AT&T y a Telefónica, sino a todas las empresas de telecomunicaciones, puedan tener acceso a la red de la empresa dominante, pues no vamos a tener el despliegue de inversiones y de accesos y de servicios
y de cambios de fondo en el sector que se han observado en otros países donde ha habido estas reformas. Está todo para que esto suceda, pero nos está haciendo falta que se dé ese paso. ¿Hay negligencia, mala fe, desconocimiento? Pues no quiero ¿Qué usar adjetivos y calificar de alguna manera lo que está sucediendo, simplemente afirmo que no ha sucedido y que tiene que suceder si queremos que la reforma de telecomunicaciones verdaderamente aterrice. Y avance las Francisco, telecomunicaciones, ¿no? En México. Sí. Yo sí le quiero hacer una pregunta un poco personal que he tenido muchas ganas de saber. ¿Qué pasa con el secretario de Hacienda cuando entrega el cargo? ¿Lo extraña? ¿Siente feo? Usted estuvo 6 años en el cargo y ha tenido 5 predecesores. ¿Qué siente Francisco Gil Díaz cuando tuvo un periodo tan estable? Primero que nos platique, ¿qué sientes cuando entregas la oficina? Es mucho poder, ¿no? Y después, ¿qué siente Francisco Gil Díaz cuando estos 5 predecesores han tomado acciones que no sé si estén bien o mal? Eso le toca al país y a la economía juzgar, pero que digo, desde el punto de vista de Francisco Gil Díaz, no son correctas. Se enoja Francisco Gil Díaz, dice... No, yo no hubiera hecho esto. Sí, yo no hubiera hecho esto. ¡Qué bárbaro! O sea, Posiblemente no me lo creas, pero sentí un gran alivio. alivio se siente, porque como dice Claudia, es mucho poder. Por lo menos Francisco Gil Díaz. Nunca me sentí con mucho poder. Tenía un equipo formidable. Yo he dicho que mi principal cualidad en esa función y en otras que he tenido es haberme sabido rodear de gente competente, mucho más inteligente que yo, a quien le podía yo delegar. Eso no. Pero bueno, okay. A quien yo le podía delegar por la confianza que esa honestidad y que ese profesionalismo y ese talento de mis colaboradores me inspiraba. O sea, es alivio lo que siente uno cuando entrega ese cargo de misión cumplida. Bueno, misión cumplida, quién sabe, siempre quedan tareas por realizar y nunca te sientes satisfecho porque hay muchas tareas que están en proceso de instrumentarse y que nunca quedan totalmente concluidas. Pero pues sí, te puedo decir que en algunos aspectos pudimos lograr avances importantes y que cuando ves hacia atrás y tratas de valorar lo que se hizo, pues piensas que se obtuvieron algunos logros. Y cuando ve que sus 5 predecesores han hecho algo que no, con lo que Francisco Gil no está de acuerdo, ¿se enoja? Nunca he opinado, ni lo voy a hacer, sobre mis sucesores. No, pero en el interior de Francisco Gil Díaz, muy en su interior, o sea, no se exterioriza, digamos, no lo va a decir porque no es la pregunta, pero ¿se enoja? Pues no, ya estoy dedicado a otras tareas, además no tengo por qué enojarme, mira, piensa en mis sucesores durante el gobierno de Calderón. Sí, 3. Pues tuvieron que enfrentar la crisis internacional. Piensa claro. en pues el que ha sido mi sucesor, porque hasta hace muy poco fue Luis Videgaray. Sí. Luis Videgaray para mí ha sido uno de los grandes secretarios de Hacienda que ha tenido el país en su historia. ¿Por qué? Pues por una razón poderosísima, que fue el arquitecto de todas estas reformas de fondo de las que hemos venido platicando. Y se requirió mucho talento, mucho trabajo, visión. Liderazgo también. Sí, cómo no. Amigos de Salud, Dinero y Amor, muchas gracias. Y gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Muchas gracias a usted por estar aquí en esta noche en Salud, Dinero y Amor. Amigos, muchas gracias. A ustedes. Gracias, doctor. Vamos a una ustedes. entrevista bien interesante con Elías Ragmané. Él es un director de una empresa joven que entra a la Bolsa Mexicana de Valores. Sí se puede, y de esto platicamos con él. Continuamos aquí en Salud, Dinero y Amor, y el día de hoy traemos a la mesa un caso bien interesante. Se trata de una empresa que lleva 4 años en el territorio nacional, que ya entra a la bolsa a financiarse, que está dando créditos para jubilados y pensionados. Es una empresa por demás que empieza con el pie derecho rumbo a las ligas mayores. Nos da muchísimo gusto que esté aquí Elías Ragmané. Él es director general de Exitus Credit. ¿Lo dije bien?
Sí, perfectamente. Hola. Hola, Muchas buenas. gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Entran a la Bolsa Mexicana, un reto por demás interesante. ¿Cuáles son los objetivos de entrar a la bolsa para ustedes? Pues antes que nada, gracias por la invitación. La verdad es que hoy en día nos sentimos muy satisfechos de haber logrado algo así. Lo que hace 4 años era pues verdaderamente un emprendedurismo, era empezar de cero. Hoy lograr decir que estamos como empresa listada en la Bolsa Mexicana de Valores, pues nos llena de satisfacción. Los objetivos. Hoy en día el acceso al crédito para empresas nuevas, jóvenes, emprendedoras, no es algo fácil, ¿no? Y menos una empresa financiera que, pues evidentemente su materia prima es el dinero, ¿no? Llegar a la Bolsa Mexicana de Valores significó para Éxitos un reto importante, un año y medio de preparación, exclusivamente con ciertas prácticas de excelencia que necesitas tener. Cualquier empresa que aspire o quiera o sueñe con estar en la Bolsa Mexicana de Valores tiene que mirar para adentro primero y tiene que componer, tiene que dejar perfectamente claros todos sus procesos, perfectamente listos para ser operados de excelencia. Entrar a la Bolsa Mexicana de Valores es más una consecuencia de esa excelente práctica, ¿no? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es acceder a la Bolsa Mexicana de Valores? Hay muchos mitos respecto a la dificultad y los obstáculos que hay para ingresar a la Bolsa Mexicana. ¿Cuál fue tu experiencia? Difícil. ¿Y qué tan caro también es? Sí, Hay que pagar sí, para también, entrar a la sí. bolsa. Difícil no es. Lo difícil es más bien lo que decía yo hace un momento, ¿no? Preparar la empresa, ¿no? Dejarla lista para que en el momento que decida uno dar ese salto, esté uno en condiciones. Realmente la bolsa increíblemente es un mito, como bien lo dices, no tienen nada de dificultad, están abiertos, inclusive apoyan este tipo de empresas que llegan sin tanta historia, ni de tantos años, ni tan grandes. Y la verdad es que sí hay una apertura de ellos por financiar y fondear y ayudar a este tipo de empresas. Caro, sí, la verdad es que pasas por un proceso de calificación, pasas por un proceso de bastantes más cosas que tienes que dejar claras, pero la verdad es que caro es la primera vez, las siguientes veces no, ¿no? Sí, claro. Estamos platicando sobre esta empresa Exitus Credit que otorga créditos a jubilados del gobierno federal, de IMSS, de instituciones que tienen que ver con el aparato estatal, pero hay mucha competencia y los créditos con descuento siempre tienen sus variaciones. Yo sé que los jubilados son un mercado cautivo, pero ¿cuánto obtienen del mercado de valores y cuánto esperan colocar en 2017, 2016? Si nos platicas un poquito. La emisión fue por 244 millones de pesos. Lo que pretendemos colocar en total el año que entra son algo así como 2,000 millones de pesos. Ese es nuestro 10 veces. objetivo. Muy sí. bien. La empresa ya tiene otras líneas de fondeo y ya tiene una inercia propia. El mercado de jubilados y pensionados sí diría yo que es cautivo, es un sector de la población sumamente productivo. Nos hemos dado cuenta que gran cantidad de ellos ocupan los fondos para emprender algún tipo de negocio, no son meramente créditos del consumo, ¿no? Son créditos que muchos de ellos ocupan para su empresa, su microempresa, para una actividad productiva que tengan, y la verdad es que es un mercado muy peculiar, muy tradicional del país. Pero rapidísimo, acláranos qué va a pasar con tu negocio, porque ya no vamos a tener jubilados y pensionados en los próximos años. Eso es lo que nos dicen en la CONSAR. ¿Se te va a acabar el mercado?
No, lo que pasa es que sí va a haber jubilados y pensionados, el esquema es diferente, ahora se jubilan con otro esquema y lo que nosotros hacemos es, siguen recibiendo una pensión y esa pensión es lo que nosotros tomamos, más pequeñas porque ya ahorran desde que son activos, pero lo que nosotros tomamos para darles el crédito es exclusivamente eso que reciben ya en su cuenta, ¿no? Ya, tenemos 1 minuto de entrevista. Rápidamente, ¿cuál es la tasa de interés y créditos de qué tanto a qué tanto? Son créditos que van de 3,000 a 80,000 pesos, la tasa de interés está entre el 60 y 70%, depende del sector, anual. Uno de los objetivos que tenemos al fondearnos de la bolsa con mayor eficiencia es precisamente bajar esta tasa, ¿no? Pues muchas gracias, platicamos con Elías Rachmanet, director general de Exitus Credit. Pues es una alternativa, pero además también es una muestra de que las empresas que quieren ingresar a la Bolsa Mexicana de Valores lo pueden hacer. Ya las veremos también listadas como emisora, yo creo que en poco tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Vamos a un corte y regresamos. Salud, dinero y amor. Todo pasa por ahí. Siempre por 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos.